Hoy nos esperan aventuras de ensueño, ya que el universo nos anima a detenernos y a oler las rosas. El trígono emocional de la luna con la armoniosa Venus suaviza las relaciones y nos ayuda a hablar desde el corazón, mientras que la luna, entrando en Piscis, nos permite dejar de obsesionarnos y seguir la corriente. Y cuando la misma luna se conjuga con el afortunado Júpiter, podemos esperar buena fortuna y conversaciones cultas, porque el exceso de indulgencia o la ignorancia de las señales de alerta pueden ser un efecto secundario deficiente de las energías de hoy. Pero también podemos utilizar nuestra creatividad y espiritualidad de manera beneficiosa. Muy buenos días a las maravillosas personas de Aries. Bienvenidos al Tarot Profesional Oro Diario. Inicio con las mejores predicciones que te envía el universo y también doy gracias a todos los que día a día participan de nuestro canal de YouTube, de esta gran familia. El horóscopo de hoy, gente, miércoles 2 de junio del 2021 trae grandes mensajes y tú te vas a sorprender con las predicciones, amigos. No olvides, como siempre digo, somos una gran familia, somos guerreros de Dios. Puedes apoyarme en nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram, de Twitter, o suscríbete al canal, dale me gusta al video para que recibas tu lectura. Cómo atraer el amor, cómo atraer el dinero y otras cositas, queridos amigos. Vamos a continuar con el decreto para hoy, porque si lo crees, lo creas. Y como estrellas, repite después de mí. Soy abundante, cosas buenas vienen a mí. Nuevamente, gente linda, soy abundante y cosas buenas vienen a mí. Porque Dios no abandona a ninguno. Quien a Él recurre con el corazón limpio del pecado y con la oración bien hecha, va a obtener todo lo que necesite, todo lo que necesitamos. Aries, recuerda el día de hoy que los momentos difíciles aumentan tus fuerzas internas y puedes conseguir el mayor fruto de los cambios que vienen. Así que dale rienda suelta a tu imaginación, déjala fluir, porque el 4 de oros también te acompaña. Una carta donde dice que esas habilidades para los negocios van a solucionar pequeños inconvenientes económicos. Y también nos habla de un compromiso amoroso que no está completo. No estás en un estado de ánimo en el que desees ofrecer afecto a tu pareja y a pesar de tener sentimientos amorosos en estos momentos, lo que no puedes perder de vista y más te preocupa son tus valores. Así que tómate un tiempo para mejorar toda esta situación, queridos amigos. A nivel del amor, es la hora de amar nuevamente, Aries, y en primera persona, porque hoy empezarás el mes haciendo lo que te gusta. Y eso quiere decir que te centrarás en el amor, de una manera que quizás nunca hubieras imaginado. Verás llegar a tu vida el fantasma del amor pasado y te dirá algo que necesitas saber y hasta este momento no has podido experimentar en tu vida. Iniciando este mes, tienes que soltar todo lo que te amarga, queridos amigos. A nivel del dinero y el trabajo, coge las riendas de tu profesión y empieza a verlo todo cuadrar desde una manera inesperada, porque un nuevo ciclo empieza a ser como debe ser y te relacionarás de una manera diferente cuando a tu alrededor vas viendo llegar a alguien que realmente te interesa y puede llegar a ser el adecuado o adecuada. Sientes que todo es posible, así que haz que cuadre de una manera decidida y directa. Finalizo con la salud porque mira, tienes que afrontar algunos problemas personales a partir de este mes de junio y si no te sientes del todo bien cerca de esa persona es por un motivo en concreto. Quizás acabe siendo algo realmente inesperado o simplemente podrías verlo llegar a tu vida sin previo aviso, porque la dura realidad te golpeará de lleno y hay que cuidarse. Un número para la suerte, para ver si dejamos esas congojas a un lado. Vamos con el 45-54. 45-54, un número combinado que trae mucha prosperidad. En estos momentos te sientes como el rey Midas, pero la avaricia no trae buenos resultados. Debes de ser generoso, compartir, queridos amigos, con la familia, con los más allegados, con las personas que lo necesiten. Y no te olvides que Dios está contigo, que Dios te bendice, te ilumina hoy, mañana y siempre.
Activa la campanita, suscríbete al canal y déjate sorprender. Chao, chao.